Deuteronomio capítulo número 6 a partir del versículo número 1 dice: Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amaréis a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Muy bien. El tema en el cual me enfocaré en esta plenaria, siguiendo la dirección del versículo número 6 y el versículo número 7, ahondando en un tema bastante importante, donde trataremos de retomar de una forma bastante sólida, exhortando y reconociendo lo que los puritanos en sí hicieron como iglesia de Cristo. El tema de esta plenaria es: la adoración familiar ha sido reemplazada por el Internet y las redes sociales. Repito, la adoración familiar ha sido reemplazada por el Internet y las redes sociales, y estamos tomando el versículo número 6 y el versículo número 7 del capítulo 6. Los que tienen la Biblia Reina Valera, que hace ciertas divisiones, ella pone como título el gran mandamiento. Cuando estamos hablando de el Shema, era un recital del pueblo judío donde declaraban el: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es, y hacían caso acerca de la propagación y proclamación de ese mandato, pero lo hacían en el énfasis de la dirección correcta, que era a sus hijos, a su familia, a su descendencia. Es por ello que yo quiero ahondar en este tema, que es bastante preocupante en el siglo XXI, y el fin del título es: por la condición en que se encuentra la iglesia desde hace mucho tiempo, abandonando claramente un mandato de Dios acerca de la instrucción a nuestros hijos en el camino del Señor. Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice: Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él.
instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este es un claro mandato que lo podemos exegéticamente acomodar sin ningún problema y sin transgredir ningún principio hermeneutical y bíblico dentro de el gran mandato, lo que está en la escritura de Deuteronomio en el capítulo 6 del versículo 1 en adelante. Instruye al niño en su camino. Una familia tiene que instruir al niño en su camino. Una reverencia familiar que se ha olvidado, que está prácticamente olvidada. Ahora bien, la mala concepción del calvinismo, la mala concepción de la soteriología reformada, la mala concepción de la predestinación, ha hecho a muchas personas inclinarse por aquel hipercalvinismo y dicen, bueno, si Dios es soberano, si Él es soberano en la elección, yo no tengo por qué instruir al niño en el camino del Señor. Y abandonan la adoración familiar y yo les quiero hacer un breve recuerdo y quiero atender a bastantes cosas en la Escritura. Pero si nosotros vemos un fundamento en la teología puritana, en la vida de los puritanos, en la Escritura de los puritanos, su teología se basaba o giraba alrededor de la familia. La familia para ellos era lo más importante. Quizás los primeros reformadores se preocuparon más por el tema teológico de exponer aquella salvación por medio de la fe, aquella salvación por gracia y refutar aquellas mentiras del papado y la salvación por obras y aquellas destrucciones teológicas que entenebrecían el andar de aquel feligrés. Quizás los primeros teólogos vemos que ahondan en eso, sin embargo su vida excelsa de glorificar a Dios en una vida piadosa era evidente en sus mismos escritos de todos los reformadores. Pero ya cuando llegamos y empezamos a ahondar en la teología puritana, vemos una pasión desbordante por enseñar e instruir a sus hijos en el camino del Señor. En alguna ocasión, Charles Spurgeon dijo, la familia cristiana era baluarte de la piedad en la época de los puritanos. Sin embargo, en estos tiempos malos, centenares de familias de pretendidos cristianos no tienen adoración familiar, no tienen control sobre los hijos en edad de crecimiento, ni instrucción, ni disciplina saludable. Y él dice, ¿cómo podemos esperar avanzar en el reino de nuestro Señor cuando sus propios discípulos no le enseñan el Evangelio a sus hijos? ¿Cómo podemos esperar avanzar en el reino de Dios, en el reino de nuestro Señor, en el glorioso reino, si sus propios discípulos, refiriéndonos a nosotros como creyentes, no le enseñan el Evangelio a sus propios hijos? Es verdaderamente alarmante. El fin de exponer este tema, y trataré de ser lento y preciso, es de que ustedes entiendan, así como los puritanos podían comprender, porque está en la Biblia, que la familia es la base de la sociedad. En eso no habrá ni existirá argumento en contra. Es decir, las familias son la base primordial, principal de la sociedad. Si la familia es la base primordial de la sociedad, tendríamos que preguntarnos qué instrucción tiene dicha familia o bajo qué principio crecen los individuos que conforman una sociedad. Repito la pregunta, ¿bajo qué principio, bajo qué normas crecen los individuos que forman la sociedad? Como ya lo dije anteriormente, los puritanos tenían el concepto honorable
de la adoración familiar. Ellos entendían que eran la luz, que eran luz de este mundo, como nuestro Señor Jesucristo lo dice en Mateo capítulo 5, que eran sal de la tierra, versículo 13. Estamos hablando de la época de mayor avivamiento teológico y práctico. No existe otra época donde la teología haya resaltado tanto y la vida práctica a su vez, donde el equilibrio teológico y práctico sea de gran influencia para todos. No así en este siglo. No así en esta época, y es algo que tenemos que reconocer y es una vergüenza para cada uno de nosotros. Quiero que pesen en la mano aquel dicho de Spurgeon, donde dice, bueno, ¿qué podemos esperar si los propios discípulos no le enseñan a sus hijos? ¿Qué podemos esperar? No entendemos que la sociedad bombardea la vida de nuestros menores, la vida de nuestros cónyuges, con diferentes conceptos. Y si tú únicamente pretendes que con lo que escuche aquí en la iglesia sea instruido, creo que no estamos trabajando de la forma adecuada. O piensas que porque una vez a la semana te sentaste a hablar de lo que las Sagradas Escrituras enseñan, piensas que es suficiente. No es así. Los discípulos lo hacían, los puritanos lo hacían de una forma constante. Hoy no es así. Hoy aquellos que profesan el cristianismo ni siquiera tienen una vida devocional, ni siquiera abren las Escrituras. ¿Cuándo les van a enseñar a sus hijos lo que verdaderamente es correcto? Y si tomamos en cuenta el bombardeo que tiene cada uno de nosotros en el internet, las redes sociales, lo que nos brinda, podemos llegar a la conclusión de lo que dice Isaías en el capítulo 5, en el versículo 20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. En el versículo 25 dice, escuchen esto, es importante, por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano, por esta causa. Y le hirió, y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto, no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Esta es la causa. Ha cambiado completamente el entendimiento de que si la sociedad está basada por familias, es tan importante la instrucción bíblica familiar, en todos los sentidos. ¿Con qué están edificando los padres cristianos a sus hijos? ¿Con televisión? ¿Otorgándoles un teléfono celular para que se sumerjan en el internet? ¿Están siendo abandonados verdaderamente? Y aquí es donde yo quiero hacer un círculo de exhortación. Y fui breve en esta introducción para que ustedes entiendan el punto al cual yo quiero llegar. Y lo incongruente de los profesantes reformados del siglo XXI y de su profesión misma. La situación es esta. Y el fin de esto es alentarles a una devoción familiar que glorifique verdaderamente a Dios. No imprecisa,
sino todo lo contrario, consistente y continua, como debiese de ser. En el siglo XXI es muy fácil que cada uno de nosotros pueda acceder a conceptos teológicos de Internet y pueda abordar y enriquecerse con todos los documentos que existen. Pero en escasas ocasiones, aquellas personas que ahondamos o que se ahonda en Internet se preocupan de la misma forma por instruir diariamente a sus hijos en el Internet. Quiero en este momento comentarles el por qué estoy diciendo esto. En primera instancia, ninguno de ustedes va a tener tanta aflicción si pierde un debate teológico en Internet o si se entera de que no sabe tanto como cuando sus hijos anden en caminos de necedad. La Escritura dice en Proverbios capítulo 10, versículo 1, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. En el versículo 25 del capítulo 17 de Proverbios, dice, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Ustedes pueden saber teológicamente, pueden estar enriquecidos con muchos documentos teológicos y pueden saber muchas cosas al respecto dentro de la teología reformada, dentro de la teología puritana, pueden conocer muchas teologías sistemáticas, pueden conocer todos los credos, catecismos y confesiones, pueden tener incluso una ortodoxia y pueden estar a un nivel teológico excelente. Pero si ustedes no están teniendo adoración familiar, si ustedes no están teniendo una adoración familiar diaria y continua, si ustedes no están edificando como mismo Deuteronomio 6 lo está diciendo, si ustedes no están transmitiendo ese mandato que trae un beneficio, es un mandato con beneficio a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Ni toda la teología que ustedes puedan tener en la cabeza les va a quitar el dolor y la tristeza de ver a sus hijos en un camino de necedad. Ni toda la teología que ustedes sepan. Es decir, hay que ser objetivos al abordar este tema. El fin es rescatar a algunas personas de una absurda praxis. ¿Sí? La situación es como si un péndulo se balancease sobre una viga bastante dura. Estoy hablando que las personas creen que por entender teología y estar en una ortodoxia, todo está bien. Pero el saber teología y no llevarlo a las praxis no te va a ser buen padre, no te va a ser buena madre, no te va a ser incluso buen cristiano. Teología para vivir. La aflicción va a ser bastante grande cuando tú veas a tus hijos en caminos de necedad. ¿Has abandonado la adoración familiar por debates en Internet? ¿Por tiempo en las redes sociales? ¿Le dedicas más tiempo a esa área que a tu adoración familiar? Déjame decirte que no tienes nada que ver con la teología reformada en la práctica. Nada. No tienes nada que ver con la teología puritana en la práctica. Absolutamente nada. La familia es la base de la sociedad y lo que la familia está recibiendo en instrucción es lo que nuestra sociedad será a futuro. Y no soy pragmático.
Estoy siendo objetivo en el tema y estamos preocupándonos por las familias. Por su familia. Porque si su hijo o su hija anda en camino de necedad, quien va a sufrir, quien le va a doler, quien se va a entristecer según la misma escritura, es usted. Se acaba de cambiar de presidente aquí en México. Hace unos días, y cuando fue la toma de posesión, le hicieron una reunión chamánica, unos brujos le hicieron una limpia, que aquí en México le llaman así. No sé el tipo de limpia que fue, no sé quiénes eran, pero le hacen una limpia y le dan un bastón y hacen. Es una sociedad que no está evangelizada realmente. Es una sociedad fundada en supersticiones. Pero bueno, ¿cómo podemos esperar que sea así si los mismos padres no le enseñan el evangelio a sus hijos? Y les digo algo. Una persona subió al internet, en las redes sociales, una imagen de esta situación que pasó con el presidente, ahora el presidente en México. No estoy exponiendo mi inclinación política al respecto, ni siquiera estoy haciendo énfasis de lo aberrante que es eso ante los ojos de Dios, sino quiero ir a un punto. Cuando suben esta imagen en internet, abajo hacen comentarios y yo conozco a las dos personas que comentaron esa foto. Yo las conozco personalmente. No son de Ciudad Obregón, pero yo los conozco personalmente. Yo he tenido oportunidad. Son personas que conocen. Su comentario fue la maldición para México y etcétera, etcétera, y han abandonado al Dios que dejan ver su conocimiento, su vasto conocimiento teológico. Yo conozco a las dos personas. Las dos personas tienen familia, las dos personas tienen hijos, ¿sí? Pero son de las personas que su vida familiar como tal, deja mucho que desear. Saben mucho de teología. Muchísimo. ¿Cómo te estás quejando si tú no puedes ni siquiera poner orden en tu hogar? ¿Cómo te estás quejando y cómo estás exponiendo si tú no puedes ni siquiera con la instrucción familiar, con la adoración familiar? Fue vergonzoso. Qué hipócritas. Mucha teología, pero sus hijos. Eso me dice algo, que en tu casa como tal, tú puedes ser un gran teólogo y tú puedes conocer mucho y tú puedes hablar mucho y escribir muy bonito, pero en tu casa como tal no existe adoración familiar diaria. En alguna ocasión, y no voy a decir nombres, en alguna ocasión una persona, creo que es cristiano, también anda en esos asuntos. En aquel tiempo acababa de conocer más de teología reformada y andaba muy metido en esas discusiones de internet y se andaba metiendo con las doctrinas lapsarianas y andaba muy involucrado en eso, ¿no? Y trajo a sus hijos a la iglesia, y uno de sus hijos era un niño muy inquieto. De esas personas, de esos niños tan inquietos que te gustaría que tuviesen un botón de pause para que se estuviesen un momento tranquilos.
Y en ese tiempo nos acompañaba alguien que no era de esta ciudad y iba a regresar a su ciudad, pero era una persona grande y le hizo un comentario. Sí, ese niño le falta disciplina. Y él, como andaba metido en las cuestiones teológicas y la total depravación, y él dijo, no, es que es el pecado. Bueno, todos nosotros somos pecadores, todos, sin excepción alguna, todos nosotros somos pecadores. Pero ¿por qué hay niños que son igual de pecadores y tienen una conducta? Tienen disciplina y respeto a la voz de los padres. Se quería excluir de su responsabilidad como padre. Se quería excluir. No hay mucha teología. Eso no te va a quitar la aflicción. La gran diferencia, y volviendo a lo de la imagen, la gran diferencia, y estoy haciendo énfasis en la familia como base de la sociedad. Cuando subieron la imagen de Andrés Manuel López Obrador en este rito, no me quiero enfocar en eso, quiero ir al grano con respecto a la familia. La gran diferencia de que una nación sea tan ricamente bendecida por Dios, tenemos a el pueblo, la nación norteamericana. Una iglesia fundada bajo los parámetros bíblicos, una nación fundada por los puritanos bajo unos parámetros bíblicos. El presidente Donald Trump puede ser lo que ustedes quieran, tacharlo de lo que ustedes quieran, pero ¿saben que el presidente retomó la oración en la Casa Blanca? ¿Restauró la oración en la Casa Blanca? ¿Clamaron a Dios en el nombre de Jesucristo en la Casa Blanca? Una nación fundada bajo los principios bíblicos. No así México. Y podemos protestar como aquellos que protestaron en las redes sociales y decir y hablar de la brujería y de la idolatría y de un país. Pero ¿qué podemos esperar si sus propios discípulos, los propios discípulos de nuestro Señor Jesucristo no le enseñan a sus propios hijos el bendito y glorioso evangelio, si no los instruyen en justicia? ¿Qué podemos esperar? Seamos honestos. Se peleaba por hace 5 o 10 años, se peleaba por una ortodoxia aquí en México. No había iglesias sanas. ¿De qué sirve si las pocas que hay, o los pocos que conocen una teología y pueden predicar el evangelio, ni siquiera lo hacen con su propia descendencia? Es verdaderamente triste. Es un producto visible de la falta de la adoración familiar. El modelo bíblico, el modelo divino es una familia adorando a Dios. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 3, verso 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Para Josué era una meta honorable. Capítulo 24, verso 15 de Josué. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís, si a los dioses
a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo, dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese versículo les gusta a muchos para tenerlos en la entrada de su puerta. Pero de tener un versículo colgado a la entrada de la puerta, al estar constantemente instruyendo en justicia con las sagradas escrituras a nuestra descendencia, hay una abismal diferencia. Ahora, esto, según los escritos bíblicos y las evidencias, esto trae bendición. En el versículo 31 de Josué dice, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. Es decir, Josué instruyó a su descendencia. Josué enseñó lo que debía transmitir fielmente a su descendencia y a la descendencia de su descendencia. Y en el versículo 31 del capítulo 24 dice, y sirvió Israel a Jehová, ¿cuánto? Todo el tiempo de Josué. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras de Jehová había hecho. Es decir, él instruyó conforme a los caminos del Señor. Y toda su descendencia permaneció fiel a los estatutos. Hay que tener, cuando hablamos de soteriología calvinista y hablamos de los 5 puntos o del tulip, hay que tener un balance exegético correcto. Hay un mandato, instruye, y hay beneficios, porque cuando sea grande no se apartará de él. Pero instruir no nada más es un día. ¿Qué combate tendrá contra el mundo un día al mes o un día a la semana? Cuando 365 días del año están siendo bombardeados en contra del Evangelio, en contra de Dios, a donde quiera que voltees, en la escuela, en el internet, en las calles, las personas, si tienes familia que no es cristiana, con la familia que no es cristiana. Los puritanos se sentaban todos los días, todas las mañanas, abrían su día con una oración en familia. Comían, oraban y leían la Biblia. Cerraban su día con una oración y un devocional. Era más importante el alimento espiritual. Oraban, leían la Biblia y después comían. Oraban, leían la Biblia, después se bañaban. Primero, el alimento del espíritu. Ahora no. Me baño, como, y ya descansadito y bien comido, a ver si me dan ganas de leer, o si no pongo una película. Una gran diferencia. Puedes tener aquí alborotado todo el sistema teológico, pero es una gran diferencia. Ahora, está la prueba bíblica. Josué instruyó. ¿Quieren otra prueba racional? Volvemos a los Estados Unidos, desde que llegó el Mayflower. Desde que los puritanos se distribuyeron en la nación americana, norteamericana. La primera potencia del mundo. Y no lo ha sido por breve tiempo. Tenemos que entender que el culto familiar, la adoración familiar, es una clara y plena influencia. Génesis capítulo 18, verso 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Porque yo sé, dice el Señor. La casa de Cornelio, hombre piadoso que oraba a Dios. Hechos capítulo 10, versículo 1.
Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con quien con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Y qué pasó después? ¿Dios se olvidó de él? No. El apóstol Pedro fue a predicarle el evangelio. Tenemos que entender que el evangelio entra en la enorme y gloriosa y soberana gracia de Dios de diferentes formas. Y prueba está un versículo que ha sido bastante mal interpretado, 1 Corintios 7:14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Entra el evangelio. De alguna forma entra el evangelio a tu hogar. Dices, es que no tengo culto familiar porque mi hijo es inconverso. Pues por eso. Es que no tengo culto familiar porque mi esposo es inconverso, mi esposa es inconverso. Pues ¿qué esperas? Es que no tengo culto familiar porque mis padres son inconversos. Entonces, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando para que la Biblia, las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor, día tras día, con el poder redentor del Espíritu Santo, mine la conciencia entenebrecida por el pecado de aquellos hombres y se vuelvan al único Dios vivo y verdadero? Siempre que conozco una familia nueva y la persona, el matrimonio, alguien no es inconverso. Oye, pastor, ya se lo traje porque es inconverso. Tú en tu casa todos los días, léele la palabra. Una madre, mi hijo es inconverso. Oye, se lo traigo, pastor. Yo, ¿qué? ¿Creen que tengo una varita mágica y convertido? No, léele la palabra todos los días, todos los días. Te pones a ver películas, le das un celular. Y luego me dices, pues es que no quiere, pues ¿cómo va a querer? ¿Le estás alimentando el lado de la carne? No. El Evangelio tiene poder, es poder de Dios para salvación. Tiene el poder de transformar vidas. Ahora, si tú quieres en tu casa hacer un culto y durar oraciones de media hora y después leer 5 o 6 capítulos de cada libro y durar 2 horas, pues todo competidor de un maratón empezó trotando a paso lento. Y cualquiera que sepa de lo que estoy hablando, quien quiere meterle turbina al principio, se quema. Empieza con un medio capítulo, una porción, y haz una oración de 5 minutos. Quedes ahí que estén tus hijos orando media hora cuando ni siquiera tú lo haces. Empieza con un poco. Llegó el día. Bueno, vamos, demos gracias a Dios, Señor, te damos gracias. Ayúdanos en nuestro diario andar. Ora unos minutos, lean un pasaje, de andar el día. Llegó la hora de la comida y aunque esté ahí la carne asada con todo, espérate. Vamos a abrir la Biblia. Hacemos algo, oramos unos minutos. Oramos, ¿no? Hay quien quiere predicar ahí.
Sí, y después pasar el de las limosnas. Y canta himnos. Canta un himno, una porción, un salmo. Adora a Dios en tu casa. Efesios en el capítulo 6, versículo 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honrar a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Y deseas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Criarlos en disciplina. No, es que yo soy calvinista y pues si Dios quiere lo va a salvar, y si Dios quiere no lo va a salvar. No, entonces tú no has entendido las doctrinas de la gracia. No, es que yo soy supralapsar. No has entendido entonces. La palabra de Dios tiene poder. Una prueba de lo que yo le estoy diciendo, de que la instrucción familiar tiene poder, Timoteo. Timoteo fue instruido desde pequeño. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden ser sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En el versículo 5 del capítulo 1, la segunda carta de Timoteo, el apóstol Pablo le dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Laida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué dijeron ellas? Como el apóstol Pedro les predicó la salvación eterna por gracia en un plan de retorno eterno, y eran calvinistas. No, pues no hay que enseñarle a Timoteo. No hay que enseñarle la fe. Si Dios quiere, ya cuando crezca, va a ser salvo. No. Ellas se instruyeron a Timoteo en los caminos del Señor. ¿Está en la Biblia? Y pruebas son algunos de ustedes. Sus padres les predicaron el Evangelio desde muy pequeños. El argumento bíblico es consistente y las evidencias de la consistencia en la Biblia, ustedes la pueden palpar con la mano. Vean lo que sucedió con Josué y vean que todos permanecieron fieles. ¿Por qué? Hubo instrucción, se recibió el mandato, se puso por obra y se predicó. Vean la nación americana, después de 3 siglos. Véanse ustedes los que fueron edificados. La realidad es que la mayoría de personas no practican la adoración familiar en casa. Esa es la realidad. La realidad es que la mayoría no evangeliza e instruye en los caminos del Señor a su descendencia. ¿Cuántos de ustedes les ha enseñado el catecismo, los catecismos de Spurgeon a sus hijos? Ninguno. Pero ¿qué tal cuando hablamos de temas teológicos? ¿Y qué libro podemos comprar, pastor, de este? ¿Y qué libro podemos? ¿Y estará en PDF, pastor? Eso no te va a quitar ni una milésima de la aflicción cuando veas a tu descendencia en caminos de necedad. Porque la Biblia lo está diciendo. Y repito, no soy pragmático ni soy arminiano. Estoy apegado a todo el consejo de Dios. Hay un mandato, el mandato es instruye al niño en su camino.
algo delegado. Las evidencias bíblicas de que si lo haces, la benevolencia de Dios está en ello. ¿Piensas que porque lo hiciste un sábado? No. Es que ya les hablé, pero no quieren. Pues nadie va a querer. Restaura la adoración familiar. Ya abandona las redes sociales y abandona ahí andar debatiendo y haciendo. Dedícate a la instrucción en casa. Tanta teología te puede estar mareando. Dedícate en tu casa, con tu marido, con tus padres, con tus hermanos, con tus hijos, todos los días. Vas a comer, abre la Biblia, lee una porción, ora a Dios. Antes de dormir, oren a Dios. Que por ti, en la gracia de Dios, seas saturado de la promesa redentora. Seas saturado del Dios de la Biblia. Memoricen versículos juntos. Canten salmos, canten un salmo, un himno. No abandonen la adoración a Dios. La han cambiado por cuestiones vanas, sin fruto, triviales. Adoremos a Dios por lo que Él es para nosotros, porque es el fundador de nuestras familias. Es el dueño de nuestras familias, el dueño de nuestro cónyuge, de nuestros hijos. Es nuestro amo, es nuestro benefactor. Adorémoslo como benefactor, porque todo proviene de Él. Adoremos y pidamos para que proteja a nuestros hijos, los encamine. Adoremos para producir un gozo genuino en el hogar. Un gozo que no depende de cosas materiales ni pasajeras. Un gozo en la vida de Dios, en lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros y tiene para nosotros en la eternidad. Así cuando vengan los momentos de prueba, nuestro hogar estará fundado bajo la roca, en los parámetros del Señor. Y dicen que nuestra sociedad en México es muy idólatra. Pues tiene que empezar esto a cambiar, pero tiene que empezar en tu familia. Y le repito, no soy pragmático, pero quieres influir bíblicamente con el Evangelio. Empieza con tu familia. Entendemos que la obra sobrenatural de Dios por medio del Espíritu Santo para la redención es dentro de sus decretos y sus parámetros soberanos que solamente Él conoce. Pero el mandato está. La Biblia nos exhorta a hacerlo. Oren juntos, lean juntos la palabra, no se cansen de hacerlo. Siempre busquen la sabiduría de Dios en sus pasos. Restauren la adoración familiar todos los días. Glorifiquen a aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable.